Bueno, entonces, bienvenidos al seminario de Origin. Esto es como una introducción a lo que hacemos en el grupo de trabajo, cómo se utiliza Origin. Eh, Estás grabando. sí, ya estamos grabando. Entonces, Origin Pro lo podríamos definir como una versión avanzada de Excel. Eso es la primera aproximación que podríamos decir. Lo estamos viendo en pantalla. Esta es una hoja de trabajo. Y si se dan cuenta, se parece mucho a Excel. Tiene pestañitas acá abajo. Podemos agregar más pestañitas. Podemos agregar más, este, podemos agregar más hojas de trabajo. Hay dos cosas que yo quiero recordarles. La primera es, Origin es muy, muy, muy pesado, está muy mal optimizado y nosotros constantemente hacemos decenas de gráficas. Entonces, debido a la mala optimización del software, nos es para mí, una de las principales sugerencias que les haría es que lleven una muy buena organización del proyecto y que tengan la menor cantidad de información en cada uno de los diferentes proyectos. Yo suelo hacer una para propiedades estructurales, una para propiedades electrónicas, una para propiedades vibracionales y una para propiedades derivadas como son termodinámicas o superconductividad. Mi laptop es muy poderosa, la computadora que tengo en el cubículo es la más poderosa del grupo de trabajo y aún así se traba y se cierra. Entonces, lo primero que yo les diría es constantemente estén guardando, cada vez que hagan algo, guárdenlo y nunca tengan muchos folders, muchos worksheets, nunca tengan muchas gráficas en un solo proyecto. Y con mucho me refiero, tal vez unas 15 gráficas ya son muchas. Entonces, ¿Por tengan qué mucho cuidado. aplicas 15 hojas Eh, o no? Yo generalmente tengo más hojas que gráficas. Como que lo que más trabajo le cuesta a Origin son las gráficas. Yo he tenido sin problemas 50, 60 hojas en un proyecto y no pasa nada. Pero si después de 10 gráficas, cuando abrimos, podemos abrir uno. A ver, déjame, me abro, por ejemplo, ya se conectó Belín. Por ejemplo, esto es horrible. El de Bismuteno, por ejemplo, el actual. El artículo que ahorita está en revisión, que es el de Bismuteno, tenemos un proyecto de solo él, la densidad de estados electrónicos, que si alcanza a ver es este de aquí, y ese ya tiene más de 15 gráficas. Entonces, lo que yo suelo hacer es poner una sola carpeta para gráficas, y bueno, esto es con un Core i9 y 32 gigas de RAM, y se me traba. Entonces, y solo son la parte de densidad de estados electrónicos. Si a esto le agregamos la RDF y esas cosas, suele ponerse muy, muy, muy pesado el proyecto y es muy común que empiece a fallar. Entonces, yo generalmente lo que les recomiendo es que tengan poquitas gráficas y que mejor tengan múltiples proyectos. Entonces, esta es la parte del orden, ¿no? Eh, ok, entonces vamos a iniciar con el principio. Lo principal que ustedes van a tener en Origin son workbooks, libros de trabajo. Por defecto se abre uno y hay múltiples maneras de importar datos. Entonces, la primera, que es la más sencilla, por ejemplo, nos vamos a Material Studio y ustedes pueden calcular propiedades como la RDF. Déjenme ver si tengo alguna por aquí. Eh, ¿Alguien ve alguna? Si no, la calculamos rápido. No, yo no veo. Aquí no veo nada. Es que la resolución es muy buena del proyector. Sí. Entonces nos vamos a RDF, nos vamos a módulos, Foresight y análisis. Y ahí van ustedes a calcular las propiedades de las Radial Distribution Function, explícitamente la GDR, ¿no? Entonces Ajá. está casi hasta abajo, ustedes la calculan. El defecto, los defaults originales era de 0 a 20 y de 0.05. Hace un par de años lo redujeron de 0.05 a 0.02. Entonces, ahorita vamos a hacerlo con 0.05, que era el default anterior. Y entonces aquí les aparece esto, obviamente era un bismuteno
sin optimizar, es cristalino y tenemos puras deltas, ¿no? Entonces, de aquí, de Material Studio, ustedes van a tener la tabla. Entonces, la primera forma de importar datos a Origin es agarrar la salida de la RDF y pasarla a Origin. Mi recomendación es que recarguen en comments y entonces en comentarios ya les aparece el título de R y GDR. Eh, ¿Por qué? Porque Origin por defecto, cuando ustedes quieran graficar, va a tomar el long name y las unidades. Las unidades del radio son angstroms, ¿no? Y no sé por qué no lo quiso escribir. Ahí está, al 143. Y las unidades de la GDR, voy a volver loco, es angstroms a la -1, ¿no? Está al 143 y para poner el exponente se van acá arriba y le ponen -1. ¿Por qué hago toda esta chamba? Porque entonces cuando yo quiera graficar, ya me va a poner en los ejes tanto los títulos como las unidades. No los tienen que editar a mano. Entonces ahorita tenemos los histogramas, que podemos graficar como barras, y si se dan cuenta ya me pone el título y las unidades entre paréntesis. Entonces es R, que es el long name, y entre paréntesis las units, que son angstroms. Y de este lado el long name era GDR y las unidades eran angstroms al -1. Entonces, esto facilita mucho para cuando ustedes quieran hacer nuevas gráficas y empiezan a agregar cosas, automáticamente va a ir agregando el nombre, va a ir agregando en la leyenda, va a ir agregando el título y en el eje X y Y automáticamente va a poner los nombres que ustedes ya definieron, lo cual les va a ahorrar mucha chamba. Esto que ven aquí es una gráfica de barras. Generalmente los estándares que yo les recomiendo a todos, si se dan cuenta, faltan los ejes del lado derecho y de arriba y hay un montón de espacio, hay como una pulgada. Si ustedes mandan imprimir esta gráfica, les va a salir más de un dedo de distancia y va a quedar toda chiquita la gráfica. Entonces, lo primero que yo recomiendo es, vamos a corregir eso. Entonces, le pican ustedes dos veces en el eje y aquí pueden ir modificando los tics y los ejes, ¿no? Entonces, algunos este, defaults que hemos visto que salen bien es primero que los ticks se ven hacia adentro. En los artículos, si ustedes ven, el cuadrito casi siempre es sólido y las líneas están hacia adentro. Entonces hay que decirle que las marcas estén hacia adentro y que utilice lo mismo para la izquierda y la derecha y lo mismo para el otro lado, ¿no? Le ponemos que esté in y que la línea tenga un 2.5. Esto ha sido como los defaults. Ah, me faltó uno. Lines and ticks. El de este. Viene el Bora. Ajá, en el in. Y me faltaron los minor ticks, ¿no? Solo cambié los minor ticks. Entonces ya tiene el cuadrito como ustedes los verían. Otra cosa que yo les recomiendo es que todos los números y las, los captions de las leyendas, de los ejes, los pongan con mayúscula. Digo, con black, con bold, para que se vean mejor a la hora de que ustedes los exporten. Y la leyenda, esta la tienen que acomodar para que no estorbe a ninguna de las gráficas. Generalmente yo lo que hago es me voy a propiedades y les digo que me lo pongan en una posición específica. Entonces, por ejemplo, en este caso que le voy a poner a la derecha arriba, pónganle ustedes right up, ¿no? Y generalmente dejo 3% de distancia entre los ejes y la leyenda. Esto es como los saves. Save. Yo le llamo como default sano, same defaults. Y entonces ya está como en un lugar donde no va a estorbar y se ve simétrico con respecto al esto. Pero si se dan cuenta, seguimos teniendo ese dedo, esa pulgada de distancia entre el margen de la imagen y la gráfica, ¿no? Entonces, para cambiar eso, me faltaron las manitas de aquí. Lo tengo muy rápido. Ok. Eh, Daría una distancia hacia arriba que abajo, ¿verdad? Le di porcentaje. Por ejemplo. Entonces, 3% hacia arriba y 3% hacia la derecha.
Como es más ancha, Y se ve el más 3% está más alejado. sí. Entonces, pero bueno, eso lo podemos modificar. No, porque se ve ahí como que está más alejado, pero no lo veo porque Ujú. ahora ya veo Entonces, porcentajes. el porcentaje a la izquierda, a mí me ha funcionado generalmente es 11, hacia arriba es 4 y el ancho de la imagen generalmente es 85, 84. Estos son como los defaults que generalmente uso y lo que me fijo es que la distancia de arriba y a la derecha sea la misma, entonces le voy ajustando. Por ejemplo, aquí le voy a poner 86 en vez de 85, ¿Y qué cambia? que ya tengo un margen como de 1 centímetro alrededor de todos lados. Voy a ver. Entonces son como los defaults normales que yo tengo para hacer una imagen y esta imagen ya está como lista para ser exportada. ¿Ok? Entonces, esta es la principal manera en la que importamos o la que yo importo, pero no es la única manera. Entonces, nosotros tal vez queramos importar varios archivos. Entonces, voy a agregar una pestaña nueva para importar archivos de otra manera. La otra manera de importar archivos, la segunda que vamos a ver hoy, es con el diálogo de importar. Entonces, el diálogo de importar está en Data. Ustedes agarran un workbook. En este caso agarré el workbook 1 con la segunda hoja, con el sheet 2. Se van a Data y ahí viene uno que dice Import Wizard. Import from file. Import wizard. ¿Por qué, perdón? Import from file. Ah, Importar desde archivo. Importar mago de importación. No sé. ¿Cómo traduciría wizard? hechicero. Hechicero de importación. No suena muy bien. Entonces, aquí ustedes van a agarrar qué tipo de archivos son. Los archivos que manejamos nosotros como físicos casi siempre son archivos ASCII. Es muy extraño que nosotros utilicemos un binario porque el binario implicaría que el código sabe cómo traducirlo. Entonces, siempre póngale en ASCII y vamos a buscar alguno, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tengo un amorfo, un bismuto amorfo, que es el que publicamos en el artículo de bismuteno, y vamos a importar la GDR. Entonces, selecciono la GDR dentro de que quiero importar y lo añado. Ustedes pueden importar múltiples archivos con el wizard. Ahorita vamos a importar uno. Y le ponen OK y le ponen, vamos a dejar todo next, vamos a dejar todo en default, que lo agregue al workbook actual. Eh, le vamos a dejar el default. Aquí dice cuántas archivos, cuántas líneas de cabecera va a tener el archivo CSV que tenemos. La mayoría de los archivos CSV tienen una línea de header. Entonces, aquí está en auto, pero le podemos poner cuántas líneas de header tenemos. Tenemos una. Y entonces ya la leyó. Yo le recomiendo que dejen solo el auto y que me lea las long names de la primera opción. Entonces, ok. Entonces, next. Y dejemos todo default. Next. Y aquí delimitadores, coma. En general, los archivos de datos que van ustedes a estar observando están guardados separados o por coma, que son los comma separated values, que es el default, o también pueden estar separados por espacio, que es por space. Son como los dos estándares. Y finalmente, le vamos a dar que sí y que sí y que termine, ¿no? Entonces ya nos agregó la R, la GDR y la total. Y nos agregó esto que se llama Sparklines, que nos muestra como más o menos cómo se va a comportar la gráfica. ¿Y cómo te agregó la GDR como número? Ok, número. Los agregó como números, doctor. Una vez que defines los espacios en el eje horizontal, Ujú. ya te pone números. En este caso es un archivo separado por comas. Entonces, cada que encuentra una coma lo cambia de columna. Y cada renglón es una línea. Entonces, y con eso obtenemos esto. Pero eso a mí se me hace muy difícil. Entonces, esto le tengo que dar las gracias al buen Sebastián. Resulta
que nosotros podemos simplemente agarrar el archivo y aventárselo. Y entonces, resulta que en vez de aventarse todas esas chambas, Origin desde hace como 2 o 3 años ya puede simplemente importar. Reconoce que es un archivo CSV, importa todo y ya le pone las columnas y no tienen que hacer nada. Entonces, es bastante interesante. Entonces, estos son los tres métodos de importar. Ustedes pueden copiar las columnas desde Material Studio o desde Excel. Ustedes pueden importar con el Wizard o simplemente pueden agarrar el archivo CSV y aventárselo y Origin lo lee. Entonces, ese último yo creo que es la manera más sencilla porque hasta le pone las etiquetas. Entonces, es bastante inteligente. Entonces, Pero eso así implica que el archivo tenga etiquetas. importa que, tiene que tener las O sea, no etiquetas. crea origin, No, crea. Origin no deduce qué clase de datos son. Ok. Él agarra y dice, ok, la primera línea, que son el header, Ah, ahí tienen que venir las etiquetas. lo lee. Y lo lee. Y No, supone que la primera línea son las etiquetas y te las pone arriba. Pero si tu archivo está corrupto, si tu archivo tiene errores, pues te da lo mismo, no lo va a poder hacer, ¿no? te da errores. Entonces, estos serían como los ejemplos con RDF. Entonces, vamos a ponerle RDF y vamos a tratar de hacer una. Vamos a empezar con la morfa, la de bismuto de flor. Entonces, aquí quedamos que era R y aquí quedamos que era angstroms, ¿no? Y acá es amorphous bismuth. ¿Y te ponen los paréntesis también? No entendí eso, doctor. Porque dices R y Armstrong, pero el Armstrong va en paréntesis. Ah, ok. Ahorita lo vemos de nuevo. Ujú, Eh, por defecto, ujú. cuando creamos una gráfica, yo le voy a hacer un poquito más grande, creo que está muy chiquito. Entonces aquí tenemos A y Gracias. bismuto, ¿no? Entonces vamos a hacer una gráfica. Entonces por defecto me agarra el long name, que es R, y entre paréntesis pone lo que está en unidades. Entonces, si nos regresamos a la... Ah, bueno, para regresarse, este es un truco No. que me enseñó Flor, y es go to, Go to hell. y ¿Sí? es go to workbook. Entonces, si ustedes no saben dónde está porque ya tienen 50 gráficas, cosa que le pasa a todos los alumnos, le pican a la línea que ustedes quieren y le ponen go to y les manda a la tabla donde está esa línea, ¿no? Esto es muy útil cuando ya tienen un montón de gráficas, porque si luego les preguntamos de, ¿y esa gráfica dónde está? Y nadie sabe, ¿no? Entonces, el nombre que te va a poner en los ejes es el long name y lo que te va a poner entre paréntesis son las unidades. Entonces, y ya lo hace de manera automática, ¿no? Yo no tuve que editar nada. De hecho, si le pican, si se dan cuenta, es un código de programación de Origin. Esto tal vez en siguientes clases les enseñe cómo hacerlo, porque ustedes pueden poner que ponga el short name, que ponga el nombre de la hoja, que ponga el nombre del workbook, que ponga un dato de una columna en específico. Entonces, pero eso ya es más avanzado, ¿no? Entonces, ahorita estamos en básico, 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 básico. Ok, ¿por qué no es exactamente Excel? Aquí las columnas están directamente vinculadas. Si se dan cuenta, al lado del nombre de la columna, que es A, yo tengo una X. Entonces, resulta que todas las columnas que están a la derecha de A van a tener como variable independiente a la columna A. Pero tal vez después nos va a interesar tener otra variable, ¿no? No sé, vamos a poner aquí que sea Pepito. Entonces, y yo quiero que las siguientes columnas no dependan de esta X. Yo tengo que cambiarle el tipo de columna. Eh, Normalmente esto se hace como set as, y aquí ustedes eligen si va a ser X, Y o Z. O si son muy observadores, están acá arriba los botones, ¿no? Entonces yo le puedo poner X. Y entonces, todas las que estén a la derecha de la D van a ser variables dependientes de la columna D. Todas las Y2 van a depender de X2.
todas las Y1 van a depender de X1. Y de esa manera yo puedo tener diferentes ejes X en una misma tabla. Esto puede ser muy útil cuando Puede trabajemos ser, con puede E2. ser horizontal de abajo y la de arriba. O la superpones en la horizontal de abajo. Aquí es donde va a graficar los datos en el eje X. El eje X, pero tiene dos variables. Sí, ¿Cómo las identificas? ok. Eh, igual y hacemos otro workbook para hacer exactamente... Bueno, mejor sí con identidad. A ver, pues, No, no. lo hacemos de una vez. Entonces, digo, no voy a tener tantos puntos, pero aquí podemos tener, no sé, uno, 2, 3, 4, y aquí valores de Y, ¿no? No sé, 3, 2, 1, 1, algo así. Y entonces yo voy a agregar otras dos columnas y esta va a ser mi nueva variable X. Y voy a ponerle, por ejemplo, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, ¿no? Y aquí le pondremos 1, 2, 3, 4. Y entonces yo le puedo pedir que me grafique estas dos. Y entonces están en el mismo eje X, pero el valor de X de cada una de las variables es diferente. Y están vinculadas la Y1 con la X1 y la Y2 con la X2. Y por eso se da dos colores. Y directamente me da dos colores. Digo, eso lo puedo cambiar, ¿no? Pero Origin está identificando que aunque son columnas que en la Y vale lo mismo y que en la X es la misma cantidad física, pues no están vinculadas. Cada una tiene valores de X y Y diferentes. Son dos series diferentes de Y datos. los números son los números para ambas. Ajá. Si estábamos en Ah, 1, 2, 3, 4 y iba bajando, y esta era 1.5, 2.5, 3.5, 3.4, 4.5 y iba subiendo, ¿no? Entonces sí los identifica como dos gráficas diferentes que voy a graficar en el mismo lugar. sí, entendí. Ok. Después le puedes cambiar también los números. Ujú. Supongo que también, pues. Por ejemplo, si yo quisiera que la D dependa de la AX1, ¿la debo de mover? O, Eh, la manera sencilla es moverla. Entonces, cuando ustedes muevan columnas, deben tener mucho cuidado porque al igual que en Excel vamos a empezar a meter cosas, fórmulas aquí abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a crear otra columna y acá abajo, no sé, queremos el cuadrado de la D, ¿no? Entonces, entonces le digo que eleve la columna D al cuadrado. Si tú mueves... Y es Y2, es D de Y2, Ajá, porque viene después la columna. sí. Pero si yo la muevo a la derecha, voy a cambiar el valor de la columna D. Ahora la columna D es la columna C. Origin va a tratar de corregir todas las fórmulas para depender ahora de la columna en la que tú estabas usando. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, cuando hacemos el cálculo de temperatura de tensión superconductora, la fórmula depende de tres, cuatro columnas al mismo tiempo. Entonces, si ustedes tratan de mover una de esas columnas, Origin literalmente les va a marcar un error de no puedo mover esta columna porque hay datos vinculados. Ah, Entonces, pero sí, si tú la mueves, te das cuenta, ahora es función de Y1. Y la gráfica, si nos vamos a la gráfica, ahora los puntos... Ah, caray, ¿dónde estaba? siguen igual. Debió haberlos cambiado. Debió haber... Cuando ustedes cambian la tabla, se debería actualizar esto. No, no era de actualizarlo ahí en las pestañas. Sí, aquí está el plot setup, pero ese ya era como graficación avanzada y no lo quería ver ahorita. Ah, ok. No se cambió porque a pesar de que en mi tabla depende del Y1, en la gráfica está vinculado con el Y2. Ustedes pueden desde la versión, se conoce plot setup y es como las opciones avanzadas de la gráfica. En las opciones avanzadas de la gráfica ustedes pueden cambiar de qué valor depende. Entonces,
si yo hago esto y yo lo pongo ahora sí sobre X1, ahora sí ya están una encima de la otra, ¿no? Pero esto fue porque el Origin de manera inteligente dijo, esta cosa dependía de X2, voy a hacer que en las gráficas siga dependiendo de X2, a pesar de que Lo vi. yo ya le moví. Entonces, si la regreso para el otro lado y le hago que vuelva a depender de X2, la gráfica va a seguir igual, porque de manera inteligente dijo, ah, esta gráfica debería ser así, ¿no? Entonces, para que vuelva a estar bien, pues tendríamos que volverle a mover acá, ¿no? Y entonces ya volvemos a tener la gráfica original. En, si ustedes hacen solamente algo que he visto que muchos de los alumnos hacen, en vez de meterse a Plot Setup, se meten al Layer Contents. En Layer Contents, ustedes pueden agregar columnas a la gráfica, pero no pueden decirle de qué valor depende. Entonces, yo he visto que muchos abren esto, que es la opción sencilla, la opción rápida, y aquí pueden quitar una, ¿no? Y entonces ya me quitó la roja. Y yo quiero volverla a agregar. Ah, ok, ya la agregué. Pero si hago eso, yo no controlo cuál es el X que estoy haciendo. Entonces, para eso me gusta irme a Plot Setup y agregar las opciones avanzadas, ¿no? Y ya desde aquí ya puedo agarrar y decirle, ah, ok, lo que queríamos era este, ¿no? Y le pongo supply y ya me salió la gráfica. ¿Por qué te cambió el color? La dependencia. El color, porque cuando la añado, cuando usted añade una nueva gráfica, pone las opciones por defecto. Entonces, el marcador por defecto es el cuadrado, el color por defecto es el negro. Entonces, cuando yo creé la gráfica originalmente, que si se acuerdan lo que hice fue agarrar las dos columnas, la Y1 y la D2, la DY2, y lo grafiqué, automáticamente Origin hace dos cosas. Agrupa todas las columnas que estoy seleccionando y le va seleccionando colores de una rueda de colores predeterminados. ¿A qué me refiero con que están agrupados? Si le picamos en la leyenda, aquí nos está pareciendo de que está en un group, y nos está diciendo que va a utilizar esta serie de colores predeterminados. Va a utilizar primero el cuadrado, luego el círculo, luego el triángulo hacia arriba, luego el triángulo hacia abajo, luego el rombo, y los colores van a ser negro, rojo, azul, verde, supongo que es morado, naranja. Estos son los colores por defecto. Y de hecho están agrupados. Ustedes no pueden modificar a menos de que ustedes le piquen aquí en Independent y entonces ya pueden cambiar el símbolo y el color de manera individual. Entonces, por eso es que puso símbolos diferentes y colores diferentes porque los grafica como grupo. Ok. Ok, entonces, estos son como graficaciones básicas, importación. Entonces nos regresamos a la GDR de Amorphous, ¿no? Y si Entonces, borras la X2, por ejemplo, ¿qué pasa con el Y2? ok. ¿Se puede poner? Sí, ¿puedo borrar nada más la X? Bueno, vamos a volverlas a agregar. Y este era, este era X, ¿no? Ya lo tenemos. X2, Y2. Si yo borro la columna X, que es con el botón derecho delete, tenemos la mala costumbre de ponerle suprimir. Suprimir no significa borrar en Origin. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Lo que significa es clear contents. No va a borrar la columna, va a limpiar las celdas que están ustedes seleccionadas. Y limpiar es que les dejan a ustedes una línea bien horrible. Este, bueno, a mí nunca me ha gustado. Generalmente, si ustedes borran, voy a borrar esta que es información repetida. Si le pongo clear, ya no lo hace. Qué bonito. Antes lo que hacía era, te dejaba una línea que significaba null, vacío. Y a mí siempre me pareció espantoso. Entonces yo tenía mucho cuidado de borrar con delete, no con clear. Pero bueno, la pregunta era, tenemos X2. Entonces, si yo la borro, lo que va a pasar es que la Y2 ahora va a ser función de la Y. ¿Ok? Vamos a borrar estas dos, ¿no? Con delete.
Con clear content, que es suprimir, no hace nada, ¿no? Entonces tienen que ser borrar. Ok, entonces estamos haciendo la RDF. La RDF, y ya tenemos la gráfica por acá. No, esa no es. Es esta, ¿no? Entonces, se ve bastante ruidosa, ¿no? Literalmente es la palabra que yo usaría. Esto es ruidoso. Entonces, para las RDFs, generalmente lo que hacemos es que la graficamos desde cero hasta la distancia del tamaño de su celda. En épocas antiguas, para celdas pequeñas, ustedes que están haciendo servicio, deben tener como 100 átomos, ¿no? Modernamente, en los últimos años, ya prácticamente todas las corridas que hacemos con 200 y el tamaño de la celda va como de 0 a 15, 0 a 16. Entonces, antes era como de 0 a 10, últimamente como que el default es de 0 a 15. Es como hasta dónde tenemos información real al respecto de la GDR. Entonces, en el eje Y va a depender mucho de si lo que ustedes tienen es un amorfo, un líquido, un gas o un cristalino. Los líquidos generalmente no pasan de 3, los amorfos generalmente no pasan de 5 y los cristales generalmente llegan a 80 o 100. Entonces, de entrada, hasta dónde llega su primer pico nos da una idea de qué tipo de estado está. Si no me creen, aquí tenemos el cristal, ¿no? Llegó a 70. Entonces, si en el eje Y su RDF del primer pico llega a 70, sospechen mucho de que eso no es un amorfo, ¿no? Generalmente llegan a menos de 10. Ok, pero se sigue viendo bien fea, ¿no? Tiene un montón de ruido. Entonces, una de las cosas que solemos hacer es suavizarla. Para suavizar, ustedes van a seleccionar la gráfica. No sé por qué no se alcanza a ver, creo que es la resolución del monitor. Cuando ustedes seleccionan una gráfica, aparecen como símbolos que indican que ustedes la seleccionan. Si no hay nada seleccionado, cuando ustedes le pican debería haber aparecido unos puntitos. No sé por qué no se ven. Pero entonces se van a análisis, feeding, no, análisis, signal processing y smooth. Y les va a abrir este diálogo. Este es el diálogo donde ustedes van a suavizar la GDR. Existen tres métodos en Origin, que es el Savitsky-Golay, el Adjacent Averaging, perdón, y el FFT Filter. Tradicionalmente, nosotros hemos utilizado mucho el FFT Filter. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la realidad es que la decisión la tomó el doctor Valladares hace más de 15 años. ¿Por qué usamos el FFT Filter, doctor? Preguntas que hice hace 15 años. Y me acuerdo, me perdí. Ok. Sabe. No, pero ahora estás usando el de Ajá. Salvador, ¿no? Si yo utilizo el de Salvador es lo que se conoce como Adjacent Averaging, que lo que hace es que agarra un número de primeros vecinos y le ajusta un kernel. Generalmente el kernel que utilizamos por defecto es el gaussiano. Eh, pero, ¿por qué se utiliza el FFT filter? El FFT filter se utiliza mucho en el análisis del procesamiento de señales y se conoce como en todo lo que es óptica, sonido, todo esto, se conoce como un low high filter. Tú defines una frecuencia mínima y una frecuencia máxima y todo lo que quede fuera de esas frecuencias lo vas a cortar. ¿Qué es lo que pasa? Agarras tu señal pura, le haces una transformada de Fourier rápida y te va a regresar el espectro de frecuencias. Y entonces en el espectro de frecuencias, tú decides cuál es la mínima frecuencia y la máxima frecuencia que vas a considerar. Y entonces quitas todas las inferiores y quitas todas las superiores. Y te quedas solo con las frecuencias que a ti te interesan y haces la transformada de Fourier inversa y te queda ya una señal limpia de ruido. En sonido tiene mucho sentido porque generalmente el ruido está por abajo de los 20 Hz o por arriba de los 20.000. A los técnicos de sonido lo único que les interesa es la parte auditiva, la parte que nosotros tenemos. Entonces literalmente hacen la transformada rápida de Fourier, quitan todo lo que esté abajo de 20 Hz y todo lo que esté arriba de 20 kHz y hacen la transformada de regreso. Y de hecho nosotros nunca lo hacemos. En el filtro, ¿no? Las dejamos todas, ¿no?
No, en este caso quitamos las bajas. Las bajas, Las, las que van por abajo. no, perdón, las de baja longitud de onda, las de alta frecuencia. Entonces, aquí viene A el ver, espera. Las de baja longitud de onda de... alta ¿Y qué frecuencia. pasa con las de alta longitud de onda, que serían las que nos interesan para el byte, ¿no? Las de alta longitud de onda y baja frecuencia. Ujú. ¿Cómo puedo recuperar eso? Porque nos Mm, interesa para el byte, esa parte, ¿no? con el smooth que tenemos aquí, no lo puedo hacer, porque este smooth solo quita las de baja longitud de onda. Aquí con este filtro no lo podría hacer. Eh, con el filtro de Salvador tampoco, porque, Qué interesante. porque lo que hace el filtro de Salvador es que le ajusta gaussianas a un número de vecinos de la función de onda y luego hace una convolución de gaussianas de todas las gaussianitas que hizo. Y entonces tampoco analizamos como tal frecuencias, porque el ancho de las gaussianas en el filtro de adjacent averaging, Ah, pues el número de vecinos es el mismo y el ancho de la gaussiana depende del número de vecinos. Entonces, no, como tal, estoy suavizando, pero no estoy haciendo análisis de frecuencia. Entonces, si quiere usted analizar las altas frecuencias, tal vez nos convenga no, las implementar, bajas. perdón, las bajas frecuencias, nos convenga implementar FFT de manera manual, en correlation lo quiere para fonones, ¿no? Sí, 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 lo veo, ¿no? Para Lo, ver cómo va de byte. lo tendríamos que implementar. Tendríamos que implementar el filtro de FFT para que nos muestre las frecuencias e No incluso, hay una posibilidad para pensar después, ¿no? sí, No. ahorita, Estamos hablando de cosas diferentes, pero ¿Eh? yo pienso que estamos hablando como de cosas diferentes, en cuestión de bajas frecuencias a esto que se refiere con bajas y altas frecuencias de esta señal. Sí, pero si lo El puede filtro. implementar, ujú, no sé, no sé si lo pueden implementar, pero lo pueden implementar, a lo mejor que vienen, qué cosa. Pero sí, entiendo lo que está diciendo, aquí ujú. estamos hablando de distribución de función. Ajá, sí. Yo creo que lo puedo implementar de manera sencilla y rápida por una razón. Ya tengo implementada la transformada de Fourier para cambiar de GDR a SDQ. Entonces, eso fue una de las cosas que hice este semestre Ujú. y ya funciona bien. Entonces, literalmente solo tendría que agarrar la función que ya construí y en vez de pasarle la GDR, pasarle los fonones. No, Y me calcularé la transformada de Fourier y podríamos ver el análisis de frecuencias. a ver qué te dan. ¿No? Ujú. O sea, Está lo que bien. prefieres ya está hecho, solo hay que cambiarlo. Mira. Pero bueno, eh, el FFT filter, cuando yo llegué, se utilizaba una frecuencia de corte y utilizábamos una frecuencia de corte de 3 aproximadamente. Pero en alguna de las versiones entre la 6.5 y la 8.5, que es la que hemos venido utilizando, se cambió de frecuencia de corte a puntos. Aquí le dice puntos de ventana, antes le decía puntos. Y ya no podemos controlar directamente la frecuencia de corte. Entonces, lo que yo les he estado diciendo a todos ustedes, que les doy este curso de origen, es de traten que la frecuencia de corte ande entre 1 y 2. Pero eso se consigue cambiando el número de puntos. Entonces, para llegar a 1, pues tal vez debamos usar 4 6.5. No, hay que usar más. Entonces, vámonos a 8. En 8 es 3.5, vámonos a 10. Pues para alcanzar la frecuencia de corte de 2, le tenemos que sumir de 3 puntos a 12. Y esta es una discusión que hemos tenido últimamente, por ejemplo, con Sebastián, que utilizaba un histograma muy, 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 muy pequeño y decía, pero ¿por qué estás utilizando 12? En algún punto cambiaron esto y entonces ahora para tener lo que antes teníamos con 3 puntos tenemos que subir a 10, a 12, a 15. Entonces este es el Y problema que esos hemos son tenido. los puntos. Ajá. O sea, en lugar de el 3-point Fourier transform, ahora tienes un 12-point Fourier transform. Más bien yo creo que tenemos que empezar a decir la frecuencia de corte y olvidarnos del número de puntos, porque esto es como, yo le llamo soporte,
arcaico legacy support. O sea, antes sí funcionaba con número de vecinos, ahora ya no funciona con número de vecinos, funciona con frecuencia de corte. Entonces, lo que realmente está utilizando es esto que se ve acá abajo, en azul. Pero perdón, estoy confundido. La frecuencia de corte no es la máxima frecuencia que tienes con tu espectro. No, Entonces, ¿cómo calculas esa frecuencia de corte que te va a servir para eso? ok. Existe una manera de la gente de ingenieros de sonido para definir cuál es la frecuencia de corte adecuada para eliminar el ruido, y es un teorema que, si no me recuerdo, es Nyquist o algo así, donde ellos meten el ancho del histograma y meten la máxima, la R máxima y el Rb, y entonces en esta ecuación la meten y encuentran cuál sería la frecuencia adecuada para eliminar el ruido, o la frecuencia recomendada. Eh, yo lo que he estado buscando he encontrado que la frecuencia que mejor reproduce los resultados viejos con 3 puntos es 1.666666 periódico. Entonces yo le pongo número de puntos igual hasta que la frecuencia de corte es 1.66. Ok. Y cuando hago eso, pues ya me queda la clásica curvita que vemos todos, ¿no? Que ahorita no se ve nada porque decidí ponerlo tamaño hormiga. Vamos a ponerlo en 3. Entonces, cuando yo tengo una frecuencia de corte de 1.66666666, yo reproduzco lo que el viejo Origin hacía con 3 puntos. Eso nunca lo hemos dicho en los nuevos artículos, ¿no? No. De hecho, Seguimos hablando de 3-point Fourier transform. yo últimamente, en los últimos 2 años, ya ni siquiera digo cuál es Ese es el número de puntos. Solo decimos que lo suavizamos con Fourier Transform sí. y ya. Entonces, pero una frecuencia de corte de 1.66 reproduce adecuadamente lo que antes eran 3 puntos. Ok. Y ya tenemos esta gráfica de aquí, que esta es la que ustedes van a reportar. Pero, si se dan cuenta, tengo aquí unas oscilaciones que son residuo espurio de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, al final de cuentas, es suma de ondas planas. Y esa suma, pues, se extiende a menos infinito y a más infinito, ¿no? Entonces, estas de aquí, que ustedes saben que deberían ser cero, no son cero. Entonces, tenemos que corregir eso. Entonces, le pican go to, y lo que necesitamos es hacer una nueva columna. El comando rápido para una nueva columna es control D, no lo había dicho. Eh, ya lo tengo mecanizado, discúlpenme. Ustedes podrían picarle aquí, ponerle add new. Ojo. No lo veo, no lo veo. Ojo. Add new column, ¿no? O simplemente ponerle control D y decirle cuántas columnas ustedes quieren. Quiero una. ¿Ok? Entonces, son de estos atajos que ustedes se deben aprender. El otro atajo que ustedes se deben aprender es el de editar la fórmula. Ustedes pueden directamente escribir la fórmula aquí, que sería como sería en Excel, ¿no? Que ustedes le ponen igual, C, y les ponen las cositas. Entonces, yo aquí le podría poner C y me va a copiar la columna C, como lo hace en Excel. Pero si ustedes quieren hacer algo más complicado, yo recomiendo que abran el diálogo de editar valores de la columna. Y para eso se utiliza el control Q. Y aquí ya nos abre el diálogo de cómo queremos añadir. Entonces, ¿Y dónde lo añade? no, aquí estoy editando los valores de la columna que yo tengo seleccionada. Ah, O sea, cuando lo abrí, como yo tenía seleccionada la columna D, si yo aprieto control Q, directamente me manda a editar la columna D. Pero en realidad este diálogo puede editar cualquier columna. Por ejemplo, me puedo ir a la derecha y estoy editando ahora la columna C. Ah, perdón, a la izquierda, y ahora la B o la A. Entonces, este diálogo en realidad puede modificar los valores de cualquier columna. y la modificación es en columna también ahí. Es en columna, aquí es en columna. A ver, bueno, ponle cero a los negativos. Mm, no sé. Nada más a los negativos. Ah, nada más a los negativos. Eso, ahorita les voy a enseñar cómo lo hemos venido haciendo. Tal vez después le modifiquemos.
porque resulta que la versión 2024 de Origin agregaron la implementación de código de Python y ejecuta Python dentro de esto. Entonces puede que en unas semanas les enseñe a hacerlo de manera rápida, pero ahorita lo que hacemos es, para quitarnos los ceros, lo primero que tienen que hacer ustedes es quitar que la columna se actualice. Por defecto se queda en auto. Para poder editarla, ustedes tienen que ponerle que no recalcule nada, ¿no? Y les va a decir, si ustedes quitan el recalcular, este, ya no van a poder autoactualizar. Entonces vamos a ponerle que sí. Lo pueden quitar picándole en el candadito o lo pueden quitar desde aquí. El recalculate auto, le ponen none. Entonces yo generalmente cuando estoy editando estas cosas, yo le digo que no las recalculo automáticamente, a menos de que yo sepa que sí lo puede hacer bien, en cuyo caso le dejo auto. Y entonces ustedes van a agarrar las primeras oscilaciones, le van a poner cero, y ustedes se van a ir haciendo todos ceros hasta que la columna de la izquierda se haga diferente de cero. Pero ¿por qué lo vas a poner a todo cero? No es que los negativos. Porque sería mucha chamba, doctor. Y lo que queremos es quitar las onduladitas. Entonces, vamos a quitar al último negativo antes de esto. Y entonces, cuando ustedes grafican esto, si se dan cuenta, ya no tengo las ondulaciones de este lado. Exacto, por eso estaba pidiendo que lo hicieras, para quitarles. No, usted me estaba pidiendo quitar los negativos. Si Sí. quitaba yo los negativos, iban a quedar las montañitas. Ah, pues son positivas. Ajá, son positivas. Y esta es la que en teoría debería ser el amorfo del bismuto. Y les voy a enseñar cómo pueden copiar. Si ustedes ya por algún motivo tienen bien hecho la gráfica, ustedes pueden copiar el formato y pegarlo en la gráfica que sigue. Pero obviamente, pues aquí no lo teníamos bien hecho, ¿no? Nos faltó la escala, nos faltó el título, nos faltaron los tick labels, ¿no? Sería 2.5, lo mismo, in, y en bottom también sería 2.5, in e in, ¿no? Eso ya corrige eso. Para cambiar los ticks, los ticks quiere decir cada cuánto van a tener ustedes la escala de abajo. Entonces se van a escala. Y yo les recomiendo que para el RF le pongan uno y en vertical también le pongan uno. Ah, le puse, me equivoqué, le puse en la distancia y yo quería los ticks. Ahí está, ¿no? Y me falta corregir esto, ¿no? Que aquí dice D. Y dice D porque no le puse título, ¿no? Esto sería Bismuth Smoothed. Y de unidades, pues copiamos la de al lado, ¿no? Entonces, cuando le pongo eso, mi gráfica automáticamente ya tiene lo que debe tener, ¿no? Y es Abius Muted y la R de aquí también. Y el 8 también negritos. Y este de aquí también negritos, ¿no? Y aquí viene una última corrección para esta gráfica. Y es una cosa que siempre tenemos problema. Entonces, en tamaño, si se acuerdan, era 11, 4, 85 y 84. Y entonces ya nos quedó bien, ¿no? ¿Qué es el 85? El ancho, el ancho de la gráfica. Si ustedes por algún motivo hicieron cambios que no querían a la leyenda, mi recomendación es que siempre le pongan que actualice la leyenda. Entonces se van a leyenda y le ponen reconstruir leyenda y lo regresa a un estado sano, no extraño, porque muchas veces les pasa que ya la cambiaron tanto que ya se deformó, ya tiene un montón de números que no entiende. Díganle que la reconstruye y la reconstruya con las gráficas que actualmente están visibles, ¿no? Entonces, como les decía, cuando ustedes tienen un amorfo, en general,
va a estar como entre 3 y 5. Entonces, En 3 y 5 la altura. la altura del primer pico, del máximo, va a estar como entre 3 y 5. ¿Ok? Entonces ahí ya se ve bien, ¿no? Y lo último que habría que corregir a la gráfica del RDF es que la Ah, gráfica... perdón, siga. Cuando tú dices entre 3 y 5 quiere decir que si está por abajo de 3 el máximo que te pones 3. Y si está por abajo de 5 un poquito, el máximo que te pones es 5. Origin, cuando usted le pone graficar, pone en el eje X y en el eje Y de manera automática, inteligente, no sé cómo decirlo, lo que él considera límites adecuados a lo que está graficando. Entonces, en general lo que hace es agarra el mínimo en X, el máximo en X, el mínimo en Y, el máximo en Y, y le aumenta como 5%. Y entonces todos los datos que está graficando van a quedar visibles en la gráfica. Pero que sean todos los datos no quiere decir que sean los datos que a nosotros nos interesen. Pero sigo con la misma pregunta. Si tú pones entre 3 y 5 ¿qué quiere decir? No entiendo la pregunta. Tú dices que pones 3 y 5 ahí, ¿no? ¿No? No, más bien lo que pienso que dijo Isaías es de que la altura del primer pico, cuando es un amorfo, les va a quedar entre 3 y 5. Que si les quedaba como por 70 la altura del pico, entonces que se preocuparan Sí, porque eso no es un amorfo. sí, está bien. Nada más eso decía, porque entre Mm, 3. Pero yo pensé que le cambiaste algo ahí arriba, regresaste al cuadrado que te llevó a esta curva. no entiendo. ¿Cómo llegaste a esto? Pues le piqué graficar. Sí, pero ¿a dónde le picaste? ¿A dónde le picaste? A No, es que lo ver. tenías entre 0 y 8, creo, ¿no? Ajá. O sea, a eso se refiere. O sea, que el eje vertical está entre 0 y 8, creo. Ya se perdió, era el cuadrito que le aparecía para comando, pues, pero ya no le aparece. No entiendo. Modificador, claro. Con el que le modificaste las alturas. Scale en la escala vertical. O sea, aquí Eso. Ahí, sí, sí. Tú marcaste algo es que no alcanzo a ver. Dijiste entre 3 y 5. ¿Qué le pusiste ahí? ¿Qué le pusiste ahí? ¿Qué dice ahí que marcaste con azul? ahí dice menos 0,25. El 0,25. ¿Y las que siguen cuáles son? La que sigue es 2,75. Luego, Lineal, normal, 8. ajá, O sea, aquí lo que estoy graficando es de dónde va a graficar. Yo quiero que grafique de 0 a 3, que la escala sea lineal, que no me rescale los datos y que los ticks me los ponga Cada uno. entre, y cada uno. Bueno, entonces, eso pasa por no ver. Yo pensé que habías puesto un 3 y 5 por ahí. no, no, nunca hubo 3 y 5. Entonces nomás le dijiste, fue lo que dijiste. Está 3 y 5 y le pusiste 3. Yo lo que dije es que la altura del máximo pico debe estar para un amorfo, la altura del primer pico debe parecerles entre 3 y 5. Sí, bueno. Eso fue lo que dije. Y luego pusiste un 3 ahí arriba para graficar. Ajá, Ok. ok. Entonces lo último que falta en esta gráfica, que esta es repetida, vamos a borrarla. Bueno, aquí sí se va a ver bien. Si ustedes ya tienen una gráfica que se ve bonita y tienen que hacer múltiples gráficas de ese estilo, yo lo que les recomiendo es que le piquen en la gráfica y le pongan copy format y que le pongan all. Y eso va a copiar todos los márgenes, estilo de línea, texto que esté gordito, todo va a copiar, Escala. escalas. Y ustedes lo pueden simplemente pegar en la gráfica que sigue. Y ya les queda igualita a la anterior. Esto va a ser muy útil, por ejemplo, cuando ustedes estén comparando diferentes densidades de estado o diferentes RDFs, para asegurarse que todas las gráficas sean iguales, copien una que ya tengan bien hecha y péguenla en todas las demás. Y así, copia escalas, copia colores, copia formatos, copia títulos, todo, absolutamente todo lo copia. Y asegúrense que la primera esté bien hecha. Y asegúrense que la primera esté bien hecha, ¿no?
Lo último que nos falta en la gráfica del RDF es, usted siempre se va a topar que entre cero y la distancia de primeros vecinos, pues siempre va a ser cero. Ahí hay un montón de información pues, que ya todo el mundo sabe, ¿no? Es bien sabido que es cero. Aquí no se nota tanto porque ya estamos llegando hasta 15, pero cuando ustedes hagan cosas experimentales, se van a dar cuenta que los experimentales generalmente reportan hasta 7 u 8. Entonces, si ustedes están graficando de 0 a 7, porque están comparando con un experimental, pues la mitad de su gráfica va a ser cero y la del experimental también va a ser cero. Entonces, esto es un montón de datos perdidos. Entonces, cuando ustedes tengan un montón de datos que no son relevantes, ustedes pueden meter una ruptura en la gráfica, lo que se llaman breaks. Entonces, para abrir este diálogo, lo que generalmente yo hago es le pico 2 veces aquí y en vez de irme a Scala o a Tix, me voy hasta el final, donde dice breaks. ¿Dice qué? Breaks. Ok. Y entonces voy a decirle que me agregue uno. Entonces vamos a decirle que nos agregue uno. Y a mí me gusta ponerlo entre 0.25 y antes del primer número donde va a empezar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el bismuto, la curva empieza como en 2.7, 2.8. Entonces yo me iría hasta el 2.5. Y no sé por qué mi teclado anda chistoso. Y le ponemos apply. Y esto es algo que les va a pasar muy seguido cuando hagan un break. Va a aparecer un montonal de tics raros. Entonces, existen diferentes maneras de quitarnos estos tics. Entonces, nos vamos a ir a Scale. Perdón, antes que sigas. Ujú, Le pusiste punto 5 para no estar sobre el cero, ¿no? Porque pudiste haber puesto 0.0 ujú, y entonces el break aparece superpuesto ahí. sí. Entonces, eh, para poder quitar estos de aquí, hay varias opciones. La primera y la que más control tiene es que ustedes en vez de irse por incremento, lo que podrían hacer es ponerlo como by custom positions. Entonces, cuando ustedes ponen by custom positions, ustedes tienen control total de dónde van a salir los ticks. O sea, podríamos ponerlo en 5.5, ¿no? Y si lo pongo en 5.5, pues solo va a aparecer el tick de 5.5. O, no sé, 6.718. ¿Por qué? Pues porque ahí había una información que a mí me interesaba, ¿no? Pero lo que ustedes pueden hacer es ir poniendo el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces estoy Llegaba al 7. poniendo... ¿Eh? Llegaba al 7 tu gráfica. Ah, Pero sí, pero no importa. O sea, yo puedo poner los ticks que yo quiera, los labels, donde, en las posiciones donde yo quiera, separándolos por un espacio. Ventajas. Ustedes tienen control total sobre dónde está exactamente. Aquí, por ejemplo, el pico de flor está en 3.29, lo acabamos de calcular, ¿no? Entonces, después de 3 le puedo decir, escríbeme uno en 3.29. ¿Por qué? Pues porque ahí va a estar un pico, ¿no? El pico del máximo. Entonces, a mí en este caso en particular me interesaría que apareciera ese número en la gráfica y lo puedo agregar aquí. Desventajas. Solo van a aparecer los tics donde ustedes los pongan. Si por algún motivo estaban medio distraídos y no pusieron el 7 o el 6, voy a quitar uno. Entonces, pues les va a quitar ese número, ¿no? Y no va a aparecer. Entonces, y no les va a marcar ningún error ni nada. Entonces, a mí Y ya, por eso quitó todos los... por eso quito todos los chiquitos, Ujú. porque ya no están en la lista que yo le estoy dando. Entonces, si lo hacen así, si lo hacen manual, tengan mucho cuidado de sí poner todos los números que vayan a necesitar. Porque si les falta uno, no va a aparecer. ¿Y Entonces, por qué aparecieron estos poquitos? ¿Hay alguna razón del...? cuando metemos un break, Mm. ok, cuando metemos un break, entre las opciones avanzadas, ustedes se van aquí y le ponen details y les dice más de dónde a dónde ver el break y cuáles van a ser los ticks
después del break. Entonces ustedes pueden ponerle que no sean los mismos de antes. No me está dando la opción ahorita. ¿Cómo le dices? Exacto. Ajá, aquí está. Entonces aquí le podríamos poner que el incremento sea 1 y entonces, o 0.5, y entonces ya no me pone esos ticks que me estaba poniendo al inicio, ¿no? Pero si ustedes lo dejan en las opciones por default, el auto va a tratar de agregar una cantidad como de 7 a 10 ticks, pero como le estamos dejando de 0 a 0.25 y mete 10 ticks ahí, pues me aparecen un montonal de rayitas ahí. Entonces los ticks aparecen porque Origin por defecto trata de dejar una cantidad adecuada de ticks en esa sección y generalmente son como entre 5 y 10. Pero pues si de 0 a 0.25 le meto 10 ticks, pues voy a tener puras líneas encimadas, ¿no? Entonces la opción para hacerlo bien es que se vayan a opción avanzadas, que le quiten el autoescala y que aquí pongan el incremento que ustedes quieren. Y entonces automáticamente ya va a borrar los ticks espurios de este lado y ya van a poder ustedes cambiar los ticks del lado derecho. O sea, los borra porque mete nuevos tics. Cuando No creamos un estás break, borrando. Sí. cuando creamos un break con las opciones por defecto, que fue lo que hice, Ajá. crea tics del lado derecho, tics del lado izquierdo. Pero en este caso, como tenemos solo de 0 a 0.25, todos los tics van a ser líneas encimadas. Entonces lo que tengo que decirles como, pues, tranquilo, no los pongas ahí, ponlos de 0.5 después del break. Y con eso ya nos queda una figura bonita, ¿no? Aquí ya perdemos toda la información que estaba de 0 a 3, que era la mitad de la gráfica, y ya nos queda una función bonita donde podríamos insertar la información experimental. Ahorita no preparé nada de eso. No sé, ¿hasta aquí hay alguna duda, pregunta? No, porque ya son las 4. No sé si Dale. les parezca que lo detengamos aquí y después continuemos con densidad de estados electrónicos y vibracionales. ¿Hay dudas, preguntas? ¿Cómo graficar? ¿Cómo importar datos? Este es pirata, ¿verdad? No sé, no sé, doctor. No pagaste $10,000. No creo que cueste $10,000. Yo, pues, No sé.